Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Yo diría un chico talentoso, con una dimensión exacta de lo que un joven ecuatoriano debe ser. No intentar ser, debería ser. Tenemos de todo en nuestra patria y tenemos en nuestra familia también gente de bien y algunos que nos hacen quedar mal. Y no nos hacen quedar mal porque ocupan puestos honoríficos, donde no nos hacen quedar bien, nos hacen quedar pésimamente mal. En mi caso, a Dios gracias, no tengo esa dificultad, pero veo en otras familias. Y Alexandra ha tenido que hacer en una lucha desigual un combate que ya dura, ¿cuántos años, Alexandra? 4 años y medio. 4 años y medio. Yo quiero saludar, me parece de lo poco que le he escuchado, que usted atinó y yo quiero agradecerle a nombre de la comunidad ecuatoriana por todo el apoyo que usted le logre dar en esta jornada desigual. Doctor Henry Espinosa, abogado que defiende la causa de Alexandra y de la familia Romo. Usted está aquí con nosotros por sus méritos, su decisión, y le queremos dar toda la fortaleza, si usted quiere, de buen ánimo, para que su preparación, sus indagatorias, la configuración de sus argumentos sean absolutamente nítidos, contundentes y que no dejemos pasar este episodio como pretendió ser evacuado con el olvido. Pero ha tenido una madre insistente, doña Alexandra. Usted ¿cómo apareció, si no Alexandra, la persona, el familiar y la circunstancia, el entorno de reflexión propia y de responsabilidad abogadil suya, que hizo que David Romo pase a ser un elemento de preocupación de su sapiencia jurídica, señor doctor? Perdone que debería yo comenzar por la madre, pero quiero comprometerle con la opinión pública. Le saludamos, le felicitamos, le agradecemos todo lo que usted pueda hacer por esta causa. Es una causa nacional, créame. El esclarecimiento. Lo que nos interesa es esclarecer esto y quiénes fueron los culpables. Hay una nueva versión, señoras y señores, en el caso de David Romo. Cuéntenos, doctor, esta parte humana, profesional. ¿Quién le contrató y qué le convenció a usted a aceptar este reto? Porque es un reto extremadamente caminado, difícil, controversial. ¿O a usted le pareció el escenario clarísimo, doctor? Buenos días. Buenos días, señor periodista. Buenos días, caballeros que me están escuchando. Buenos días, distinguidos señores, público en general, que me ha permitido esta radio indicar muchos fundamentos del caso Romo. ¿Por qué aceptó este reto, doctor? El primer fundamento es que una noche recibí una llamada telefónica de la abuelita de David Romo, quien sin conocerme me llamó y me dijo que estaba dispuesto a pedirme de favor de que yo me haga cargo del caso Romo. Un joven que había desaparecido aquí en la capital y que era necesario que con mis conocimientos, porque se había inteligenciado, cómo me he desempeñado yo dentro de la carrera profesional, me manifestó que me haga cargo de la defensa. Al principio dudé porque es incesante el trabajo que yo tengo, pero sin embargo
viendo el pedido que hace una señora que había perdido a su hijo. Me interesé y puse todas mi entereza, todos mis conocimientos para lograr lo que se está logrando luego de 4 años y medio de lucha incesante, tanto de la madre como de todos los familiares. Agradezco a la televisión, agradezco a la radio y a todos los medios de comunicación que han hecho eco de este caso execrable que se ha cometido. Así es, doctor. Muchas gracias por esta primera explicación que era indispensable. Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Buenos días, señora. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y yo lo único con lo que quisiera introducir esta plática, esta especie de confesión que usted le va a hacer a la ciudadanía de las nuevas circunstancias, de la nueva versión del caso de David Romo. ¿Usted cree que es atinado la titulación de la crónica en la que coinciden casi todos los impresos, los medios de comunicación audiovisuales? Todos coincidimos, o por lo menos los colegas periodistas que asistieron en lo posible a estas nuevas latitudes de una plática que revela otras circunstancias distintas que nos va a contar usted, siempre haciendo honor a la verdad que le ha acompañado en su lucha. Entonces, quisiéramos que tenga la bondad de darnos algunos datos de esta nueva versión. Que le digo, es ajustado a verdad que los medios coincidencialmente digan hay una nueva versión de lo que ha pasado con David Romo, gracias al empeño, entre ellos, suyo fundamental, y también del nuevo abogado que va a defender su causa. De hecho, él ha pasado por un proceso investigativo. Seguramente han habido también espontáneas y voluntariosas concurrencias de otros testigos, de otra gente que ha buscado aclarar el tema que ya estaba pasando a un escenario de olvido. Alexandra, ¿cuál es la nueva versión, digamos? ¿Qué pasó con David? Buenos días y muchas gracias porque ustedes junto con nosotros han sido parte de esta lucha, como usted lo manifestó, desigual, porque es la madre de David contra un Estado negligente, un Estado indolente. Esta hipótesis no surge recién, esta hipótesis la hubo desde el inicio, cuando un 7 de noviembre del 2013 realizaron un allanamiento en una clínica clandestina, pero no porque supuestamente a mi hijo lo habrían llevado, sino que esas autoridades indolentes, simplemente para tapar su negligencia, su falta de eficacia en la investigación, dijeron que mi hijo se fue a esa clínica a curarse de una adicción que mi hijo no la tenía. A esas horas de la noche, a las 11... Eso fue un invento. Así es, tanto así que todo el país conoció... ¿A quién perteneció este invento y qué se buscó disimular? Todos conocen que... distorsionar. Sí, todos conocen que la persona, la institución que lidera la investigación, la dueña de la investigación es la Fiscalía. Y como tal, el ex fiscal general, el doctor Galo Chiriboga, salió en medios de comunicación. Incluso me llegó un oficio donde pedía disculpas públicas a la familia por haber dado aseveraciones sin previa investigación. Todos vieron en los medios de comunicación lo que sucedía en esa clínica, torturas, maltratos. Incluso estaba dentro de esa clínica una funcionaria pública. Pero sin embargo no hicieron absolutamente nada por investigar y ese caso lo cerraron con el supuesto delito de trata de personas que es una pena de más de 6 años, pero solamente como a 4 personas les dieron pena de 2 años. No se investigó desde el inicio qué sucedía en esa clínica, qué era lo que pasaba en esa clínica, porque de acuerdo a las investigaciones
que luego las hice yo, y de acuerdo a lo que consta incluso en la página judicial, en esa clínica se encargaban de desaparecer personas, de venderlas al exterior, y eso está en la página judicial. No me lo invento yo, está en la página judicial. Las personas probado que quieran comprobar eso pueden simplemente entrar a la página judicial. Pero ¿por qué las autoridades, en este caso la fiscalía, la policía, que son los entes encargados de una investigación prolija, efectiva y sobre todo transparente, desde ahí no hicieron una investigación para dar con el paradero de mi hijo? Luego, todos conocen, todo el país conoce, las instituciones, los funcionarios conocen que el caso de la desaparición de mi hijo pasó a ser un secreto de Estado y que hasta ahora no entiendo el por qué. Y eso lo conocen todas las autoridades que simplemente me dijeron, estamos atados de manos y no podemos hacer absolutamente nada. ¿Atados de manos por qué? Si dentro de las leyes dice que yo, como víctima, como la madre de David, tengo todo el derecho a saber qué es lo que están investigando. Y a reclamar justicia y esclarecimiento fundamentalmente. Pero todo eso derecho lo camuflaron. Constitucional. Ellos estaban impedidos de ejercitar una tarea mucho más acercada a verdad, para dejarlo allí. Pero impedidos ¿por qué? Habían poderes, eso es lo que nos quiere decir a Alexandra, habían poderes sustantivos más significativos que decían, no me topen ese caso o algo por el estilo. No creo que hayan sido tan atrevidos de decir de la manera como yo lo digo, pero impidieron de alguna manera, con alguna disposición, evitar proseguir en la indagación. Ahora, vamos a la historia. Doctor, ¿cuál es la nueva versión sobre el caso de David Romo? Gracias, señor periodista. No queda más, sino que hacer hincapié en este hecho, que se lo tuvo reservado este caso durante 2 años y medio, y hemos luchado de una forma denodada. ¿Es confundido? ¿Qué otras? No sé qué es lo que pretendió, no sé qué pretendió el señor fiscal, señor periodista. No sé qué pretendió el señor fiscal. ¿Al fiscal general o al No, el fiscal que estuvo hecho cargo de la investigación y que no quería soltar el trámite, el proceso. Habíamos puesto una queja al Consejo de la Judicatura, pese a existir buen ánimo de separarlo al señor fiscal de la causa, del caso de David Romo. Sin embargo, el señor fiscal seguía manteniendo, y el Consejo de la Judicatura ratificó que él debe seguir con este caso. No es justo que nosotros... El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura dio luz verde para que este caso siga en el limbo. Yo lo considero que seguía en el limbo, porque íbamos a rogarle, a implorarle a la fiscalía, al fiscal. Pero ¿por qué no fueron a hablar con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Hablamos, tuvimos reuniones. Estamos hablando del mismo personaje. Yal, sí, él inclusive se comprometió en separar al señor fiscal para que no conozca, porque nosotros... ¿En qué términos les ofreció quitarle prácticamente el proceso investigativo el a momento este que aceptaba el trámite? Si usted quiere identificar al fiscal, lo tiene todo el derecho de hacerlo. El momento que aceptaba al trámite la queja y disponía que este señor fiscal se ha separado de la causa, pero sin embargo se lo siguió manteniendo y siguió nuestro camino tortuoso, señor periodista, público en general. Nuestro camino fue lleno de espinas. ¿Por qué? Porque íbamos a reunirnos con el señor fiscal y el fiscal, ¿sabe qué decía? Que el caso está muy bien, que el caso sigue adelante, pero denos algo, una información, que tenemos pleno derecho como ciudadanos ecuatorianos y tenemos pleno derecho como víctimas y como abogados, y sin embargo no se nos concedió ninguna información. ¿Cuándo cambia la historia sin fin de David Romo, como hacen bien en titular los compañeros de Plan B? La historia sin fin de David Romo. No vamos nuevamente, Susana, a topar los puntos más importantes. Susana Morán, la cronista que ha hecho este trabajo de investigación.
Plan B mantiene en su archivo este testimonio. ¿Cuándo se cambia todo, digamos? ¿Qué circunstancias intervienen, Alexandra? Bueno, ante toda esta reserva yo me quejé públicamente, medios de comunicación, como le digo, hasta el presidente de la República, donde mantuvimos reuniones exclusivas. Usted habló con Correa. Así es, exclusivamente por David Romo, pero todos se negaban y todos eran parte de esas omisiones, de esos silencios. El caso incluso está ya en las Cortes Internacionales y varias veces yo sufrí de amenazas de parte de ciertas autoridades donde me decían que si yo hacía público algo de este expediente reservado, de este caso secreto de Estado, me aplicarían el artículo 180, que es prisión por denunciar lo que está en ese expediente reservado. Prisión por exigir que me devuelvan a mi hijo, prisión por exigir investigaciones transparentes. Y justamente es ahí que decidimos con algunas otras personas y especialmente con los señores del programa 360 hacer público esa pequeña parte del expediente reservado que llegó a mis manos, pero llegó a mis manos por una inoperancia del fiscal que estaba a cargo, porque para defenderse de esa queja que pusimos en el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo una inoperancia puede hacer que llegue ese documento tan importante que esclarecía y a usted le dio fuerzas argumentales para cambiar, digamos, y exigir que incluso Henry se empeñe en descubrir aquello? Porque el artículo 179... O 180. 180. Numeral 2. El numeral 2 dice: la información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa, o sea, tiene circulación restringida, o sea, secretismo absoluto. Así hicieron los parlamentarios, así legislaron este Código Integral Penal. Pero es justamente que tanta controversia ha gestado ya en su aplicación. Tenga la bondad. Justamente es ahí que los señores de Visión 360 de Coavisa me ayudan en esta causa y denunciamos esa pequeña parte del expediente que llegó a mis manos, porque fue para el fiscal, en lugar de darme a mí esa información, él creyó más importante defenderse de esa acusación, de esa queja que yo puse en el Consejo de la Judicatura ante esa falta de despacho, ante esas omisiones, ante esa falta de decirme qué es lo que están haciendo, ante todas esas irregularidades que existían en la investigación. Y es ahí que presenta en el Consejo de la Judicatura una pequeña parte del expediente reservado. Ese expediente pequeño dice cómo acabaron con mi hijo, la muerte atroz que le dieron y que muchas personas lo vieron en el programa 360. Esto lo tenían desde hace más de 2 años, pero sin embargo, todas esas autoridades callaron y ahora nos salen con la historia de que mi hijo fue asesinado, que estas personas que están detenidas son las culpables. Pero dentro de este expediente reservado de más de 2 años, hay muchas personas más. Incluso estarían también policías de los diferentes UPCs de la mitad del mundo, de Pizulí, de otros sectores de la zona norte, donde estas personas tenían amistad con los dueños de la clínica, donde estas personas iban a la clínica a participar de reuniones sociales. Entonces, eso me habla de que ellos podrían conocer mucho más. Si mi hijo estuvo en esa clínica, estas personas también debieron haberlo conocido. Pero cuéntenos, ¿cuál es la hipótesis global que, sumando a la que ya tenían y conocía la ciudadanía que nos escucha, yo le estoy pidiendo desde hace un momentito que nos diga qué hace cambiar, digamos? Es justo este programa el que hace cambiar, porque a raíz de este programa, de la denuncia que lo hago en este programa... Bueno, ¿cuál fue la primera versión? ¿Hasta dónde llegaron con la primera versión? ¿Y qué hace cambiar, digamos, y le pone otro guión? Se produce otro libreto de lo que realmente ocurrió. Eso es lo que necesitamos. Claro, a raíz de este programa cambia la figura de desaparición a asesinato. En esa clínica terminaron con mi hijo, lo asesinaron. Y no solamente lo asesinaron, sino que luego lo llevaron a otro lugar donde lo incineraron para desaparecer su cuerpo. Eso escuchó usted en esta declaración que ha durado Este es un resumen. ¿Tiempo? Más de 4 horas. Ese es un resumen porque ahí se relatan hechos atroces. Tanto así como que... Cuéntenos la parte que usted crea conveniente. Nosotros no jugamos no somos faranduleros, número uno. No nos gusta aprovecharnos de un caso de esta naturaleza, pero créame,
esta historia tiene que conocer el país, porque de lo contrario, ¿cuántas cosas vivirán en este escenario enigmático de no saber realmente qué pasó? O muchas familias no conocen a ciencia cierta el desenlace de determinados crímenes. Este mismo instante conocemos de que hay un joven, lo han polarizado a la crónica de seguimiento, la mayor parte de los periódicos. No aparece la cabeza de un joven asesinado. Es decir, están ocurriendo cosas espantosas en nuestra sociedad. Y nosotros queremos de alguna manera, señoras y señores, contribuir sin afán sensacionalista ni cosa por el estilo. Queremos nosotros contribuir con lo que ha pasado con el caso de David. ¿Cómo, según esta versión, le matan a David Romo, Alexandra? Bueno, a mi hijo lo cuelgan de un tecle, le dan... A ver, primero, ¿quién le captura? ¿Por qué va a dar en esta clínica o en algún lugar donde usted nos ha revelado fue? Pero ahora estoy bastante confundido, les soy honesto. Así es, yo también estoy confundida porque dentro de esta hipótesis que maneja la Fiscalía y que se cerrará en enero del 2018, donde termina la instrucción fiscal, falta ese eslabón, como lo llaman los investigadores, porque mi hijo estaba en el bus número 4 de la compañía Transhemisféricos, eso está confirmado, donde el aprendiz de controlador le robó el teléfono celular y ahí fue la última vez que a mi hijo se lo vio, fue la última vez que se tuvo señales de mi hijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién lo llevó desde ese bus en el sector de Rumicucho hasta Pizulí? Eso es lo que aún la Fiscalía y la Policía no ha logrado establecer. Y eso es una parte importante en la investigación. ¿El espacio es muy amplio? En auto es 1 hora de distancia. Entonces, esto que es tan importante, a la Fiscalía, no sé si se le olvidó o de pronto están en la investigación, como me lo han dicho, es la hipótesis que maneja la Fiscalía. Y yo estaré atenta a cada uno de los pasos que dé la Fiscalía para cerrarla y saber qué fue lo que sucedió con mi hijo. Supuestamente desde ese lugar a la clínica llegó, no sé, capturado por estos señores de la clínica, pero alguien debió entregarle. Y sobre todo debe haber un beneficio económico para que estas personas hayan hecho todo lo que hicieron con mi hijo. ¿Cuál es su hipótesis, abogado defensor? ¿O qué relación informativa ahora puede usted construir a la opinión pública y a las autoridades para que sea coherente? No usted, pues, sino en la relación. Lo que se puede ver en la declaración última de este señor testigo es... ¿Quién? No se puede dar el nombre ni cosa, pero más o menos ubiquemos al testigo. ¿De dónde nace este testigo? Este testigo ¿O cómo aparece ha sabido estar en la clínica de rehabilitación, más llamada clínica para mí una clínica del horror. En esa clínica ha sabido estar este señor, se ha sabido ganar la confianza del dueño de la clínica y de esta manera él aparece en este escenario y ve una noche cómo lo llevan a David Romo capturado, que quién lo llevó, que le hicieron seguimiento, no se conoce hasta el momento. La policía se niega a dar información. La policía, como siempre... ¿La policía le va conduciendo a David hasta este sitio? No, la policía se niega a dar información de las investigaciones que debieron practicar a fin de establecer y hacer conocer a la Fiscalía cómo llegó David Romo a la clínica. Es un testigo el que dice que recibió una llamada telefónica al dueño de la clínica a eso de las 11 de la noche y le dijeron, vamos a capturar a David Romo. ¿Por qué no fueron a capturar? ¿Quién estaba atrás de ello? ¿Por qué razón no querían capturar a este joven que lo único que hacía es estudiar periodismo en la Universidad Central? Y aquella noche fue a su casa y se pasó del lugar donde la madre le recogía. ¿Y por qué los señores que estaban en un polo opuesto, que es Pizulí, fueron en vehículos, en motos, fueron a capturarlo, lo trajeron y este testigo ve que lo llevan ahí a la clínica? Lo estaban buscando seguramente. Hace presumir que lo estaban buscando. ¿Quién pagó la estadía de él allá? ¿Por qué le buscaban? Cada mes tenía que pagar $300.
a esta clínica. A esta clínica y un quintal de arroz. Y eso está en las La familia y investigaciones. usted no tuvo nada que ver en la internación de David, porque quien quiera hubiera dicho, mi hijo está en malos pasos, está usando droga, cualquier cosa, ¿no? De las que tanto se han comentado sin fundamento inclusive. Lo llevan a la clínica y lo matan cruelmente. No entiendo por qué razón. Lo matan de Lo matan inmediato cruelmente. a los días. El testigo dice que ha permanecido varios días en la clínica. ¿Por qué permaneció varios días? ¿Con qué finalidad? ¿De dónde a dónde le llevan a David? Primero, ¿a dónde va? ¿A algún lugar debe haber sido? Lo llevan, lo capturan desde la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo. Lo llevan, es 1 hora en carro a Pizulí, un lugar despoblado. ¿Está ubicado el vehículo? Sí. Sí. ¿Lo han identificado al vehículo? ¿De En quién una- es el en una- vehículo? en un ¿O carro. es un vehículo alquilado? No, es un carro del dueño de la clínica. Pero nadie va a reconocer tampoco Alexandra. lo que cometa. Ningún delincuente reconoce. Serán aquí las investigaciones que sean transparentes, efectivas, profesionales, tanto de fiscalía y de policía, las que nos digan si en realidad estas personas cometieron o no el asesinato de mi hijo. Al parecer, según ese expediente reservado, habrían muchas pruebas, incluso interceptación de llamadas telefónicas, donde aseverarían que sí en realidad fueron, según la hipótesis y según esos papeles que están ahí, que sí fueron los culpables del asesinato de mi hijo. Según esas versiones y, como le digo, interceptación de llamadas telefónicas de estas personas. Nadie va a reconocer públicamente que lo mató a David, sino que será ¿Y todo usted eso. cree que en la hipótesis que ha construido unilateralmente usted, tal vez con su abogado, esta pareja de los londonios o como se llamen, creen que hay un pecadazo de parte de la policía, de alguna manera, de alguien que... Porque hay una parte en donde dice que fueron a las pocas horas agentes de policía a preguntar por David. Ujú. Qué confuso es el episodio. Entonces algo se guarda. ¿Cómo será el chisme que debe primar en el mismo cuerpo policial de toda la República? ¿Cómo dialogarán de sus potenciales autores o por lo menos la gente que participó en la indagación? Porque no hay un resultado ni de la fiscalía ni de la policía, un resultado que selle ya. Precisamente eso, señor periodista. La policía, agentes especializados de desaparecidos, la DINASET, la fiscalía, tiene que darnos la razón, tiene que llegar a una conclusión lógica, diáfana, con pruebas, porque si tuvieron 2 años y medio este procedimiento en forma reservada, se entrevistó a personas privadas de la libertad, se entrevistó a testigos idóneos, se realizó grabaciones, se hizo comparaciones de voces y una serie de... ¿Cómo sabe usted aquello? Porque ¿Dónde consta? cuando se abre el expediente reservado, en los 20 cuerpos consta testimonios de varias personas. Las pruebas que han realizado, esto es Construyendo una especie de reporte del crimen. construyendo una hipótesis que sea sólida. Y es por esa la razón de que cuando el expediente salió a la luz, fue una señora fiscal que luego le separaron del caso al fiscal anterior, solicita al señor juez de derecho que señale día y hora para una audiencia de formulación de cargos. Es porque la fiscalía tenía elementos de convicción suficientes
para formular cargos. Pero los señores que están detenidos y los señores abogados nunca van a decir, nuestros clientes o nosotros somos culpables. Es la investigación fiscal y la investigación policial la que mantiene a los señores detenidos. Y nosotros estaremos prestos el momento procesal oportuno para presentar la acusación particular cuando ya se vislumbre una sólida hipótesis. De lo contrario... Usted ya tiene la suya, que no quiero que me revele, doctor. De lo contrario, nosotros no podemos hasta el momento... Ustedes ya tienen una propia. Sí. Alexandra, cuente con nosotros. ¿Qué más puedo decirle? Cuente con nosotros. Yo quisiera agregar algo. Claro. El caso de la desaparición de mi hijo pasó de la unidad de desaparecidos, ahora es asesinato, pasó a la unidad de la Comisión de la Verdad. El caso del asesinato de David Romo Córdoba, al que me lo arrebataron, al que le desaparecieron y luego lo asesinaron, está en la Comisión de la Verdad. Y todos saben qué casos se manejan en la Comisión de la Verdad. Es cierto, me pasó a mí, le pasó a mi hijo, pero ¿cuántas personas más estarán en esa clínica muertas? ¿Cuántas personas más estarán desaparecidas? Y eso me habla de omisiones de cada una de esas autoridades, de investigadores y de fiscales, porque si conocían todo lo que sucedía en esa clínica, ¿por qué no hicieron nada? ¿Usted cree que policías del UPC que conocían y callaron? Créeme, un episodio macabro está tapando a alguien a nivel alto. No solamente pienso, sino que con todo lo que se ha dado, a nivel bajo. Con todo lo que se ha dado, estoy segura, es más, dentro de un expediente, cuando hay reserva, cuando se tapa por más de 2 años, okay, lo dice un experto en derechos humanos, un comisionado de las Naciones Unidas, es simplemente porque están tapando su ineficacia o porque están encubriendo a alguien o son parte de ello. Es lo que lo dice el doctor Luciano Hassan. Luciano está ya en conocimiento de esto. Sí, él conoce el caso de mi hijo y como le digo, esto está en instancias internacionales. No solo lo conoce en las Naciones Unidas, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos.